tus hijos confiamos en vos, María, esperanza del mundo, Madre del pueblo de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos, María, esperanza del mundo, Madre del pueblo de Dios. Diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo, per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos haciendo, como todas las semanas, ya desde hace 20 años prácticamente, este primer programa mariano de la televisión argentina, que es María, Esperanza del Mundo. A todos los señales, a todos los canales que reciben a María, Esperanza del Mundo, nuestro agradecimiento. Y realmente a toda la gente que de una manera u otra el otro día estuvo caminando al santuario de nuestra patrona de Luján, realmente casi 1 millón de personas, 1 millón de personas. Es como decíamos, ¿no? 3 millones de personas en 21 días. Salta, San Nicolás y Luján. Algo realmente fantástico que solamente lo consigue María. María y los santuarios marianos, realmente con muchísima gente este año. La gente está ávida de ir a pedir realmente todas las necesidades, las carencias en esta crisis terminal que tenemos en la República Argentina. Realmente estamos pasando momentos muy difíciles, la pobreza cada vez es más grande, la indigencia cada vez es más grande, los pobres son cada vez mayores, la falta de alimentación a los chicos, de acuerdo a un informe de la UCA del mes de agosto, es tremendo realmente. El 64% de los chicos tienen problemas psicológicos. Hay problemas realmente en las escuelas, el problema en la educación, problemas en una cantidad de cosas que son sumamente importantes. Estamos pasando mal, argentinos, la estamos pasando mal. Tenemos que tomar conciencia realmente de lo que está pasando, no tratar de simular a veces, como lo está haciendo el gobierno con los operadores periodísticos que tienen en los distintos canales y en los distintos diarios, tratando de tapar todo esto que es realmente gravísimo. Esto es realmente gravísimo. Tenemos que tomar conciencia que es realmente gravísimo. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro socio. Perdón, es el socio del presidente de la Nación que fue a buscarlo y de este gobierno. Fueron a buscar una solución y no han traído muchas soluciones. El Fondo Monetario Internacional dice que el próximo año estaremos peor que este año. Quiere decir que no se están haciendo algunas cosas bien, o prácticamente no se están haciendo todas las cosas bien. Como salió el secretario de Energía el otro día sobre el tema de que nos obligan a pagar 24 cuotas del gas, porque se olvidaron, porque esto y que el otro, nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de eso. Y como mucha gente ha reaccionado en contra de esto, muchos políticos han reaccionado, la oposición ha reaccionado en contra de pagar una cosa que se habían olvidado y que ahora la tiene que pagar el pueblo, la gente, usted, yo y todos. El señor Guasel ha manifestado que si no pagan, yo se los voy a hacer pagar. Le voy a cuadruplicar, quintuplicar la tarifa y ustedes lo van a pagar. Es decir, es una amenaza al pueblo argentino.
Desde el gobierno están amenazando al pueblo argentino, que van a pagar o pagar. ¿Qué es esto? ¿Estamos llegando a estos límites? ¿Estamos llegando a estos límites en la Argentina? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando realmente que no encontramos una solución? Queremos evadirla. Vivimos mintiendo, siguen mintiendo. Este debe ser el gobierno que más ha mentido en la historia argentina, desde su nacimiento de gobierno hasta ahora. Mienten permanentemente para tapar la realidad y la verdad de lo que está pasando. No, señores, no. El otro día yo veía cómo realmente hay colegios que no están sostenidos más por, le daban posibilidades de alimentación y una cantidad de cosas, no la reciben más. Han cortado todo, es decir, han hecho un recorte general de todo y la gente está cada vez peor. Por eso yo le decía en los programas anteriores de pedirle a la Santísima Virgen y al Señor realmente que nos ayude a Argentina a encontrar el camino que hemos perdido o que han perdido. Porque nosotros realmente hacemos todas las cosas de una manera u otra en el trabajo, en cada una de las tareas, nuestra profesión, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero realmente quien tiene que hacerlo no lo hace. El cardenal Poli realmente lo considero uno de los más inteligentes obispos, y en este caso el cardenal privado de Argentina. El cardenal Poli dio una homilía realmente muy fuerte, pidiendo la hermandad, la unión de los argentinos y una cantidad de cosas que son sumamente importantes. El otro día en Luján, a las 7 de la mañana, en la misa que se hizo, con muchísima gente realmente, el pueblo de Dios concurrió masivamente a Luján, y él decía que había que unirse, hermanarse, y yo le digo, cardenal, mire, lo aprecio tanto, usted ha enseñado realmente muchas cosas sumamente importantes, tiene mucho trabajo, lo hace de una manera responsable, capaz, y una cantidad de cosas que son sumamente importantes, pero yo no sé si se va a poder lograr lo que usted manifestó. Estamos muy divididos los argentinos, muy divididos. Han hecho lo que realmente querían, dividir a los argentinos. Usted escuchó en el principio, nuestro Papa, el Papa Francisco, pide que se rece el rosario todos los días ¿con qué? Con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Porque el diablo está suelto. Satanás está suelto. Satanás está convirtiendo todas estas cosas en el mundo. Lo está convirtiendo Satanás, que está trabajando. El Papa lo sabe y por eso lo pide. El Papa lo sabe y por eso lo pide. El Papa Francisco acaba hace pocas horas, en la reunión de los días miércoles en el Vaticano, hablar del aborto. Vamos a ver este informe en María Esperanza del Mundo. Lo ponemos en el aire. También este miércoles el Papa dio una sorpresa a un grupo de niños y les invitó a subirse en el papamóvil para saludar a los peregrinos. Y durante la vuelta a la plaza de San Pedro, uno de los bebés que bendijo llevaba un traje muy especial. Luego, en su catequesis, Francisco explicó el quinto mandamiento, no matarás. Dijo que sirve para proteger un valor fundamental en las relaciones humanas, el valor de la vida. Recordó que hay que velar por la vida de todos y habló sobre el aborto. Io vi domando, è giusto fare fuori
una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. El Papa explicó que la raíz de este pecado es el miedo. Por eso pidió que se ayude a los padres que reciben la noticia de que están esperando un hijo enfermo o con discapacidad. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza, cioè un modo di dire, interrompere la gravidanza significa fare fuori uno. In realtà è un dono di Dio che può tirarmi fuori dall'egocentrismo e farmi crescere nell'amore. La vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la via per salvarci di un'esistenza ripiegata su se stessa e scoprire la gioia dell'amore. Francisco recordó que el valor de la vida no se mide por el dinero, el poder o el éxito, sino por el amor. Además de respetar la vida de los demás, pidió a todos y especialmente a los jóvenes que respeten su propia vida. Tu sei un'opera di Dio. Non minovalutarti, non despreciarti con le dipendenze che ti roveranno e ti porteranno alla morte. Al final de la audiencia general, el Papa saludó al cardenal argentino Luis Héctor Villalba, de 83 años, que ha viajado a Roma, y también al cardenal Malcolm Ranjith, que vino con un grupo de peregrinos de Sri Lanka. Veíamos al Santo Padre en la homilía de los miércoles y hablar específicamente sobre el tema del aborto. No había hablado de esta manera nunca el Papa sobre el tema del aborto. Lo ha hecho. Consideramos que el trabajo que está teniendo el Papa es realmente espectacular. Yo hace muchos años les dije a ustedes, en María Esperanza del Mundo, que la misión del Papa, a partir de marzo de 2013, era una misión totalmente diferente. Era una misión de conquistar países que nunca otro Papa había conquistado. No conquistar países, simplemente entrar a esos países. El Papa, hace pocas horas, en el sínodo de los obispos, que se llevó a cabo por el tema de la juventud, que fue todo un éxito, aparte de los ultraconservadores, que son los que realmente le están haciendo una batalla durísima al Santo Padre dentro del Vaticano, especialmente los de Estados Unidos, el Papa lloró, se le cayeron lágrimas, cuando presentó a los dos obispos chinos que realmente fueron por primera vez a un sínodo. Acuérdese cuando yo le dije, la misión del Papa es África, la misión del Papa luego será China. Y el Papa prácticamente ya tiene un pie en China. Con esto de los dos obispos que realmente, o cardenales que han ingresado al sínodo, el Papa quedó muy emocionado y quedó prácticamente con las llaves de entrar a China y hacer una gran conversión de cosas sumamente importantes. A pesar de las críticas de la ultraderecha que tiene el Santo Padre. Pero hay muchos que realmente, muchos más que lo apoyan. Hola Luis. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué opinas de lo que dije sobre el tema del Papa? Noticia, hace 2 semanas más o menos apareció la noticia que después de 67 años
el Vaticano, o sea, el Papa, vuelve a entrar en China, ¿no es cierto? Como vos dijiste recién. Y la historia es muy vieja porque vos sabés que el cristianismo está desde el siglo VII, ¿no? Fueron cambiando los tiempos, pero con la llegada de Mao Zedong, en ese momento, hace casi 60 y pico de años, la iglesia de China fue cooptada por el Estado chino. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué razón han hecho eso, ¿no? Vos sabés que en China hay dos iglesias, ¿no? La iglesia patriótica, en la que depende el obispo y el cardenal, digamos, del Estado chino, y la iglesia que está en las catacumbas, que es la otra, la que depende del Papa, ¿no? Y vos sabés que los que dicen, mejor dicho, dicen los que piensan y miran mucho de fondo, dicen que los chinos están en la revolución comunista, ¿no? Y que la doctrina social cristiana les importa mucho. O sea, en un mundo en el cual se distribuye la riqueza, la doctrina social cristiana es importante, aunque sea para gente que es atea, como es el comunismo, ¿no es cierto? No, hay que poner en claro ese tema, ¿no? Es diferente del mundo capitalista, en el cual parece que la doctrina social cristiana no importa, porque estamos en otro mundo, ¿no? Así que, bueno, el Papa lo que logró ahí es que a partir de ahora, de aquí en adelante, se abre un compás de diálogo en la cual los obispos, que eran creo que 7 u 8 que fueron nombrados por el gobierno chino, pasan a ser parte, digamos, de la dependencia del Vaticano. Obviamente la iglesia de las catacumbas no está muy de acuerdo con eso porque dice, bueno, nosotros venimos peleando de abajo y ahora nos cambia la historia, ¿no? Pero bueno, por ahí el Papa tiene razón en que eso de tratar de juntar posiciones para poder pisar un continente que tiene 1.500 millones de personas y el 10% entre católicos, protestantes y demás son cristianos, o sea que son casi 50 millones, no, 150 millones, o sea, el triple de la Argentina. Como vos decís, la entrada, digamos, de la Iglesia a través de este Papa, quizás de papas anteriores que tampoco no nos enteramos, ¿no? Es muy importante porque vos pensás que el Partido Comunista tiene menos afiliados que los cristianos a la Iglesia. O sea que el poder, digamos, de la espiritualidad cristiana, los chinos lo respetan. Es lo que a priori podemos decir. Y a partir de ahora, como que el nombramiento de obispos y de cardenales también va de común acuerdo, con lo cual han hecho un principio de integración a que la Iglesia, como decís vos, a que mañana el Papa pueda pisar el territorio chino y diga, bueno, me doy la mano, aunque sea entre enemigos espirituales, porque sigue estando, vos sabés que China, digamos, por un lado hace esto y por otro lado destruye iglesias, ¿no? O sea que están las dos cosas juntas metidas acá adentro. Pero es de esperar que el Espíritu Santo nos dé una esperanza que a veces pensamos que es América Latina y a veces, como decís vos, puede ser África o Medio Oriente, ¿no? O Oriente, mejor dicho, en este caso. Él en África hizo mucho. Ah, bueno, por eso digo... Él en África hizo mucho. Por eso. Y realmente, bueno, no se ve. Los ultraconservadores que realmente están bregando y tratando de poner palos en la rueda y piedras en el camino del Papa, a veces se van convenciendo de que estaban equivocados. Pero falta ver y ablandar a estos de Estados Unidos que realmente siguen con algunos inconvenientes, ¿no? Sí, o por ahí están influenciados por el mundo en que viven ellos, ¿no? Y no por el mundo chino, que es otro mundo. Entonces, claro, ahí las cosas son diferentes, ¿no? Es como el Papa desde la Basílica de San Pedro, que todo lo aplauden, ¿no? Pero cuando venís acá a la villa no es tan así, ¿no? Entonces depende de qué lado del mundo uno esté, como cardenal o como obispo, las cosas se miran de un modo diferente, ¿no? Puede ser esa, ¿no? Hacemos una pausa y continuamos en María, Esperanza del Mundo, este primer programa mariano de la televisión argentina, que realmente lo recibe en distintos canales y distintas señales a lo largo y ancho de Argentina todas las semanas. Pausa y continuamos con todos ustedes. Gladys, pido para esta próxima novena que no haya división en los corazones y sí una completa unión con el Señor. Que recuerden mis hijos que el Sagrado Corazón de mi Hijo
clama por la entrega de cada uno de los hombres. Frecuentes rechazos recibe Cristo. Los continentes todos hagan reparación a su corazón. Gloria al Salvador. Predícalo. Hija mía, digo a todos tus hermanos, no temáis, estáis bajo el amparo del Espíritu Santo. Es Espíritu fecundo, infinito en su bondad y misericordioso en su amor. Perpetuas sean las alabanzas al Espíritu de Dios. Descanse todo espíritu en el Espíritu Santo. Amén, amén. Debes dar mi mensaje al mundo. Es tiempo de San Francisco de Asís, un tiempo muy especial del año, que realmente, bueno, las enseñanzas de San Francisco de Asís son tan grandes, desde la pobreza, en estos momentos de la pobreza que vivimos, y de los pobres, cómo lo viven, que está reflejada la imagen de San Francisco de Asís en mucho. Realmente ponemos la primera parte en el aire en María, Esperanza del Mundo. No tengan miedo, Hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Francisco de Asís, el santo por excelencia de la Edad Media. Hoy es venerado, pero comenzó su vida como pecador empedernido. De joven, en Italia, Francisco era un playboy medieval que se convirtió en soldado, guiado por el ideal de la caballería para luchar en una guerra brutal. Con el paso de los años, un Francisco bien distinto sería la primera persona marcada con los estigmas de la pasión de Cristo. Francisco de Asís fue tocado por Dios. San Francisco de Asís. Probablemente nunca haya existido un hombre más inspirador que Francisco. Una persona de gran carisma y mucho sentido de fuego interior. Vivía en la indigencia, mendigando comida y atrayendo a seguidores, porque resulta evidente que aquellos que conocieron a Francisco quedaron impresionados con él. Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada. Provenía de una familia de mercaderes y pudo tener una infancia consentida. Recibió una buena educación, gastaba mucho dinero en él y estaba mimado en muchos aspectos. En muchos sentidos, Francisco era un niño mimado, hijo de un hombre muy rico que no tuvo que hacer nada para beneficiarse de sus riquezas. Y no se dedicaba más que al consumo ostentoso. En otras palabras, Francisco sabía cómo divertirse.
Sabemos que de joven Francisco era un vividor, un playboy, con mucho dinero, amigos aristocráticos y ávido de gloria. En una época en que las enfermedades, el hambre y la guerra acababan con las vidas de millones de personas, Francisco descubrió los placeres de la carne y el alcohol. Le gustaba estar de fiesta hasta muy tarde, burlando las leyes de Asís. Ese tipo de correrías de los jóvenes eran generalmente aceptadas, como hoy en día. Pero esta existencia despreocupada estaba a punto de cambiar. Antes de cumplir los 20 años, Francisco fue llamado a filas y marchó a combatir gustosamente. Las guerras medievales eran endémicas. Fue una época brutal y violenta. Había que matar para no morir. La experiencia de Francisco en la guerra y el subsiguiente encarcelamiento lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a Asís, era un hombre diferente. Francisco se embarcó en un peligroso viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia y lo convertiría en uno de los santos más venerados de todos los tiempos. La iglesia era inmensamente rica y a Francisco le inquietaba. Era una preocupación que compartía mucha gente. No les gustaba la idea de que las riquezas corrompieran el ideal apostólico básico, la pobreza y la sencillez de la iglesia primitiva. Francisco se impuso la misión de restablecer los valores originales de Jesucristo en la decadente iglesia de entonces. Con su increíble carisma atrajo a miles de seguidores a su forma de vida y se convirtieron en frailes franciscanos. Era tan famoso que cuando hablaba, la gente se congregaba a su alrededor. A veces no decía ni una palabra, sencillamente rompía a llorar o empezaba a bailar y cantar. Ahora Francisco es el santo patrón de los ecologistas. Para él todos los animales eran hermanos y hermanas. Su pasión por la naturaleza no tenía límites. En esta era ecológica, ¿qué podía ser más importante que el hombre que pensaba que el agua, el sol, la luna y las estrellas eran hermanos y hermanas? Y que se preocupaba por los animales, no de un modo sentimental, sino considerándolos criaturas dignas e igualmente queridas por Dios. Siempre he pensado que pretendía vivir la vida como lo hacían los animales. Levantarse por las mañanas, ponerse en marcha, mendigar el sustento y dormir al aire libre. Vivía en la naturaleza como no lo hacía mucha gente. Pero este santo humilde y amante de la naturaleza también intervino en la escena internacional. Con la orden ya asentada, Francisco decidió unirse a la Quinta Cruzada y de forma temeraria intentó convertir al cristianismo al sultán de Egipto. Un acto en el que arriesgó su vida. Las cruzadas eran increíblemente peligrosas. Para empezar había que viajar unos 5.000 kilómetros hasta territorio enemigo. Sabemos que la tasa de mortalidad era del 30% y Francisco, siendo consciente de ello, cuando parte no lleva cota de malla ni nada parecido. Va a predicar y convertir. Fue un paso muy valiente. Tras experimentar los traumas de la guerra y la cárcel, la mente de Francisco parecía carecer de toda noción de miedo. Al final de su vida, comenzó a experimentar milagros. Se le veía irradiar luz mientras rezaba. Su amor a Dios era tan intenso que se convirtió en la primera persona de la historia en recibir las misteriosas e inexplicables heridas de los estigmas. Creo que la fuerte identificación de Francisco con Cristo y el hecho de recibir los estigmas en sus manos fue lo más importante para hacerle santo. Francisco de Asís, ¿un santo? ¿Un pecador? ¿O un loco? Cuando dejó el colegio a los 14 años, Francisco de Asís se convirtió en un adolescente gamberro. Este playboy medieval era conocido en la ciudad por su afición a la bebida, las mujeres y la buena comida. Solía pasar la noche de fiesta, a menudo quebrantando el toque de queda. De joven fue en muchos aspectos el líder de los jóvenes de Asís. Vestía como un dandy y tenía un trato abierto y cordial que desarmaba a la gente. El padre de Francisco poseía fincas cerca de Asís. En este entorno rústico se adiestró en tiro con arco, lucha y equitación. No se puede evitar sentir pena por el padre de Francisco.
Esperaba que su hijo fuese como él, un mercader. Pero lo único que quería Francisco era salir con sus aristocráticos amigos, pelear, meterse en problemas y asistir a bailes. Francisco también empezó a soñar con convertirse en caballero. Los caballeros eran los héroes medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, era convertirse en héroe de guerra como ellos. Siendo mercader, uno podía hacerse rico y conseguir una buena posición en la sociedad. Pero ser caballero tenía algo más, el atractivo, el interés quizá de viajar al extranjero, luchar y conseguir fama y fortuna. Las mujeres le adorarían. Era una carrera con muchas oportunidades para un joven ambicioso. La vida de mercader no tenía ningún atractivo para Francisco, pero no pasó mucho tiempo antes de que le surgiera una nueva oportunidad. En 1202, Asís entra en guerra, y Francisco ocupa su puesto en la caballería. Aquella era su oportunidad para demostrar de qué estaba hecho. Si lograba probar su valor en el campo de batalla, podría tener la oportunidad de convertirse en caballero. ¿Pero estaría la guerra medieval a la altura de los ideales heroicos de Francisco? Creo que la realidad de las batallas medievales debió ser terrible para la gente que las vivió, sobre todo viendo lo jóvenes que eran muchos de ellos. Sabemos que aquellas batallas eran sangrientos combates cuerpo a cuerpo, así que si no mató a nadie, vio a gente morir. El futuro santo pudo incluso haber matado a hombres en violentos combates cuerpo a cuerpo. Creo que Francisco haría lo que fuera necesario en el campo de batalla. Era una cuestión de supervivencia. De otro modo, alguien te mataría o te mutilaría. Hay una enorme diferencia entre el mundo del relato galante y la ética caballeresca de la batalla y la realidad. Cuando empezaba el combate se causaban terribles heridas. Los lanzamientos de flechas podían ser horribles. También estaba el problema de quitarse las armas clavadas. A menudo quedaban dentro de diferentes zonas del cuerpo grandes trozos de metal. Había gente despedazándose con espadas, lanzas y útiles agrícolas. Se oían los gritos y alaridos de los animales agonizantes. Debió ser una experiencia horrible. Heridas, sangre, ruido y gritos, a menudo acompañados de tambores y trompetas que añadían un toque caótico a la situación. Era algo brutal, muy intenso. Aquello debió impresionarle muchísimo. Sin duda explica gran parte de su posterior pacifismo. Francisco y los hombres de Asís sufrieron un duro ataque y viendo que los superaban en número, huyeron. Pronto el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y hombres mutilados gritando de dolor. La mayoría de los supervivientes de Asís fueron ejecutados inmediatamente. Era una práctica corriente después de una batalla ejecutar a los soldados de infantería y a los arqueros. Nadie los quería. Habría que alimentarlos o vigilarlos. Era mejor librarse de ellos. Solo se mantenía con vida a los ricos. Se podía obtener un rescate por ellos. Francisco vestía como un aristócrata, con una cara armadura nueva. Sus captores lo consideraron digno de un rescate y decidieron mantenerlo con vida. Fue conducido con los demás prisioneros ricos a una húmeda celda subterránea. Generalmente la idea era que las condiciones fuesen bastante incómodas, para que la familia acudiera al rescate de los prisioneros lo más rápidamente posible. Uno podía acabar con manos y pies encadenados o encontrarse en un lugar con un riesgo increíblemente alto de infección. Durante el año que pasó en prisión, Francisco pudo haber contraído una enfermedad grave. La tuberculosis es una enfermedad que se puede contraer muy fácilmente. Es altamente contagiosa. El riesgo de ir a prisión y coger una terrible infección era muy elevado. Lo más destacable de San Francisco es que, aunque las condiciones eran deprimentes, él seguía siendo el que levantaba el ánimo y mantenía unido al grupo. San Francisco de Asís es el tema que hoy estamos desarrollando en María Esperanza del Mundo, Miguel.
Sí, un tema lindo porque, bueno, estamos también con el Papa Francisco, que estamos en aquello que le dijo a San Francisco cuando se le manifestó y le dijo: reconstruye mi iglesia porque, como ves, va en la ruina. Y digamos que hoy estamos un poquito en ese punto, quizás de vuelta después de muchos años, y San Francisco entendió en aquel momento que reconstruir la iglesia era reconstruir la iglesia de San Damián, construirla físicamente, quiero decir, que fue y comenzó a hacer eso, como albañil y con la ayuda de otros, a reconstruir aquella pequeña iglesita en San Damián. Pero luego va a comprender, cuando el crucifijo le dice esto más adelante, que precisamente el llamado era reconstruirla espiritualmente porque estaba transitando por caminos un poco equivocados. Y yo creo que esto también nos invita hoy San Francisco, y debemos invocarlo de una manera especial, porque estamos transitando tiempos difíciles para la Iglesia, como todos sabemos, y qué mejor que invocar a San Francisco para que interceda también, como dice el Santo Padre en estos días, rezar a San Miguel Arcángel y pedir el auxilio divino, porque sin ello va a ser muy difícil salir. El cardenal Núñez, brasileño, el miércoles 13 de marzo. 13 de marzo del 2013, cuando estaban almorzando para ir a la segunda sesión de la elección, en lo que fue el consistorio para la elección del Santo Padre, le dijo, se le arrimó al cardenal Bergoglio y le dijo: no te olvides de los pobres, Francisco. Él le dijo: no te olvides de los pobres, Francisco. Y al cardenal Bergoglio, al Papa Francisco le quedó dando vuelta a eso, ¿no? Pausa y continuamos en María Esperanza del Mundo con todo lo que usted realmente quiere saber. No tengan miedo, Hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Mi querida hija, la palabra del Señor es vida, mas se debe servir a Cristo para lograr tenerla. Acerco a los hombres la palabra, y es su obrar hacerla conocer. Lo que dice el Señor no tiene que estar oculto, y los hombres tendrán así un fructífero vivir. Que el mundo esté sediento de la palabra del Señor. Las glorias sean a Él. Que esto sea conocido en todas partes. Leed Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Es tu corazón, María, un refugio, una flor, eres socorro y amparo, eres consuelo y amor. María, Madre de Dios, María, Madre de amor, María, Madre de Dios, María, Madre de amor. Eres madre de los pobres, eres luz y perdón, eres tu confianza eterna de tus hijos en el dolor. María, Madre de Dios, María, Madre de amor, María, Madre de Dios, María, Madre de amor. Veo a Jesús con su luz. Me dice: hija mía, muchas son las almas que desconfían en mí, pero esto no es obstáculo para apagar mi voz. Que las almas confíen en mi misericordia. Eso me agrada, así podré darme a ellas.
que oren, que yo las atraeré a mi corazón, y si me aman, más me amarán. No tengan miedo, mi hijo pronto vendrá, y al final de los tiempos mi corazón triunfará. Seguimos en María Esperanza del Mundo y bueno, vamos a ir al Santo Oral con Aurora y un tema realmente importante en este mes de octubre. Aurora. El día 15 de octubre la Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús de Ávila. Es del año 1515 que nació en España y vivió 67 años. Cuando era chica murió su mamá y su papá se ocupó de ella. Cuando creció, y ya era una señorita, viendo que él no podía con esto, la puso en el convento de la Encarnación. Ahí había alrededor de 150 religiosas. Y la vida en este convento no era de gran oración. Las carmelitas en el torno, es decir, había una reja entre la carmelita que escuchaba y el visitante que venía a pedir oración. Y bueno, no era muy bien todo esto. Y Teresa veía todo esto. Luego recibió revelaciones de Jesús, experiencias místicas, todas ellas muy buenas, pero tuvo que luchar porque los sacerdotes que la escuchaban no sabían si esto venía de Dios o era del demonio. Estaba todo el problema también de Lutero en ese momento, que se formaba una iglesia nacional alemana. Se había separado de Roma y estaba con la Reforma protestante. Teresa sufría, era una mujer de mucho amor, de mucha emoción, y empezó a escribir por orden de sus superiores. Teresa de Jesús era una mujer honesta, firme, generosa, tuvo muchos problemas de salud, pero al fin Dios la puso en forma y viendo ella que esta vida no era la que ella quería, el ideal de perfección para unirse a Dios, primero empezó a reformarse ella y luego pidió poder hacer fundar el primer convento de San José. Ahí era muy austero, mucha oración, adoración al Señor y también trabajaba. Esto le acarreó una serie de líos, pero ella tenía todos los permisos y luego de esto vinieron otras fundaciones. Ella se conoció a San Juan de la Cruz y ambos se reforzaron. Y San Juan de la Cruz, a pedido de Santa Teresa de Jesús, también él hizo la reforma del Carmelo en la rama masculina. Es muy bueno para todos nosotros leer a Santa Teresa de Jesús. Ayuda muchísimo, porque no es solo para monjas. En otros días se inauguró en San Nicolás un nuevo autódromo. Participó en una categoría que se llama Super TC2000. Realmente fantástico. Realmente felicitamos a todos los nicoleños que tienen realmente este autódromo. Con muchísima gente, pero una de las cosas que me contaba, yo no estuve, pero sí me contaba un amigo que estuvo, el intendente de San Nicolás hizo poner en el circuito de San Nicolás de los Arroyos la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, y me contaba el amigo que había gente permanentemente pasaba por donde estaba la imagen de Nuestra Señora del Rosario y la tocaba, algunos se paraban y rezaban. Bueno, cosas muy interesantes. Agradecer realmente a la ciudad de San Nicolás por tener esto tan importante que el automovilismo deportivo lo necesitaba. Un gran autódromo en la ruta, prácticamente en la ruta 9 kilómetros 225. Felicitaciones a todos los que hicieron este proyecto tan importante. Luis, ¿qué tenemos sobre lo que está pasando en el país? Bueno, una pregunta bastante complicada de responder porque hay muchas cosas juntas, mezcladas, ¿no es cierto? La política, yo creo que Macri cuando se presenta como postulante a gobernante no se muestra como lo que es hoy, ¿no? Normalmente las personas cambian, ¿no? Uno sabe que cambian un poquito. Pero como te decía al principio, él era un desarrollista, con lo cual uno tenía más claro que
el cambio que la Argentina necesita iba a ser gradual y que el Estado iba a tener intervención fuerte en la economía para que no se desmadre, como pasa hoy, ¿no? ¿Y qué vemos hoy como contraparte? Que bueno, que parece que no es así, ¿no? Que el desarrollismo en realidad era un liberalismo un poco difícil de tragar, ¿no? Para los argentinos, ¿no? Que a veces no tenemos por qué pagar todo esto que pagamos, ¿no es cierto? Yo siempre pregunto, el que va a comprar dólares y se beneficia porque pasó de 1 a 3 o el valor que sea, no tiene nada que ver con el que tiene que comprar pan y ahora lo paga, en vez de 1 lo paga 4, ¿no? ¿Cuál es el bien común que se busca con eso? A veces cuando uno tiene un recurso escaso en la economía, como sabemos que la Argentina está dolarizada, el único recurso que tenés que cuidar es el ingreso en dólares. Entonces no lo puedes rifar al mercado, es una opinión que tengo yo, ¿no? Quizás una salida más ordenada hubiese sido mucho mejor y menos traumática de la que pasamos hoy. Recomiendo un libro que se llama Grecia. Recomiendo un libro que se llama Grecia. No sé bien cuál es el autor, me comprometo en encontrar el autor y dárselo a conocer. Pero el libro llama la atención, porque dice Grecia y hay 2 lágrimas que caen en el libro, ¿no? A Grecia le pasó lo mismo de lo que está pasándole a Argentina, pero tuvo 10 años para caminar solo. Siempre caminó con muletas y ayuda, pero después que le sacaron las muletas pudo caminar solo. 10 años. ¿Tendremos 10 años nosotros por delante para hacer lo que éramos? Hola, Miguel. Vamos a hablar de otro tema que tenga. No, creo que vale, porque todo esto también es actualidad y forma parte de la justicia que uno trata de que se instale de alguna manera o tomemos conciencia entre todos. Cuando hablábamos de San Francisco, de los pobres y de la pobreza que hay, Argentina tiene capacidad de producir para 400 millones de habitantes alimento. Somos 40 millones y el 30% está en la pobreza. La pregunta es, ¿qué pasa en esta punta cuando en realidad producimos para 400 millones, tenemos 45 millones de habitantes y el 30% está en la pobreza? Es decir, no tiene con qué comer. Y a estos días escuchaba, por ejemplo, los productos lácteos, los productores van a hacer una serie de medidas porque lo que les dan son migajas en relación a un producto que llega con valores multiplicados no sé por cuánto. En el medio, ¿quién se queda? ¿Quién controla esta situación? Evidentemente hay un instrumento que está faltando ahí de todos los pasos hasta que los productos llegan a la canasta familiar. Y repito, si hay 400 millones para producir alimentos, ¿quién se queda con la diferencia? Vos fijate, Miguel, que eso sería el instrumento, sería la Secretaría de Comercio, ¿no? Y blanquear un poco toda esta situación cuando de los valores, ¿no? La Secretaría de Comercio deja de estar o deja de funcionar en la economía, el único rol que le queda es mirar lo que hace el mercado y lo que el mercado quiera. Y a veces el mercado no hace lo que tiene que hacer, que es justamente atender al bien común, ¿no? Ese era un aspecto, digamos, como para... Y después, bueno, estamos en tiempo también de Santa Margarita María de Alacoque, que es día 16, y Nuestra Señora del Pilar, que también en estos días se está festejando aquella aparición tan linda donde comienza esta devoción. En el año 40, allí en España, en Zaragoza, la Virgen se le aparece sobre un pilar a Santiago Apóstol, porque él había decaído en su fervor, porque la gente no se convertía, y la Virgen se le presenta sobre el pilar. Y allí se le manifiesta de esa manera. A partir de ese momento, Santiago Apóstol, el mayor que llamado, comienza a predicar de una manera impresionante que hoy conocemos, el Camino de Compostela, donde me ha tocado estar ahí, hay un fervor impresionante y donde, bueno, uno puede ver que también la marca del cielo existe, como hoy aquí puede serlo actual San Nicolás. Aurora, y el segundo santoral en María Esperanza del Mundo, San Lucas Evangelista, Aurora. Sí, San Lucas es el que hace el tercer evangelio y también hace Hechos de los Apóstoles. Él era griego, no conoció a Jesús, sí a la Virgen María, y todo su evangelio es muy amable y narra la infancia de Jesús, palabras de Jesús y otros. Lo importante de San Lucas es que era médico y acompañó a San Pablo en todos sus viajes. Luego San Pablo queda preso, San Lucas continúa viaje a Macedonia. Bien, nos estamos yendo. La semana que viene vamos a hacer un programa muy especial. ¿Recuerda cuando realmente en el año 87 Juan Pablo II estuvo en Argentina? Se hizo realmente una reunión muy buena en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires,
en Corrientes y Ullar, ahí donde está el Luna Park, prácticamente todo lleno, fue impresionante. Y Juan Pablo II le habló a los empresarios. El archivo de la memoria hace que realmente esto que ha pasado tantos años, desde 1987, Juan Pablo II le hable a los empresarios y diga qué país queremos o qué país necesitamos. Se lo vamos a pasar la semana que viene. Al corazón inmaculado de María, todos nos consagramos de esta manera. Que la pase bien. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.